Muy buenos días. Este miércoles estamos aquí para nuestra radioaudiencia celebrando el aniversario de Asociación Pro Búsqueda, una organización a la que muchos familiares de niños que fueron no perdidos, secuestrados, raptados durante el conflicto armado hayan podido ya adultos reencontrarse con sus parientes que nunca dejaron de buscarlos. Estamos con Eduardo García, el director de Asociación Pro Búsqueda. Muy buenos días y feliz aniversario, Eduardo. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y a todas esas personas que todavía conservan la esperanza de encontrar a sus hijos, a sus hijas que fueron desaparecidos durante el conflicto armado, ¿no? Seguimos adelante y seguimos con más reencuentros, ya vamos a hablar de eso. Eso es un mensaje muy fuerte, Eduardo, es muy buena manera de empezar. Probablemente entre las radioescuchas, los radioescuchas que están atentos a este programa, hay personas que conocen de manera cercana o viven directamente en carne propia el dolor de no encontrar a un familiar desaparecido. Asociación Pro Búsqueda se ha caracterizado por una fuerte labor de incidencia, pero basada en encontrarlos, en encontrar a niños, niñas que siendo apenas bebés fueron víctimas de graves violaciones a derechos humanos, principalmente por el ejército, aunque hablaremos también de que Asociación Pro Búsqueda ha trabajado por el reencuentro de niños y niñas que también fueron desaparecidos por parte de lo que fue la guerrilla salvadoreña, pero en ese mundo de operativos de largo alcance, en donde la población civil era el objetivo, partiendo del principio de que era la base social de sobrevivencia de la guerrilla en territorios, en el campo, sobre todo el castigar a la población, dígase, asesinarla, masacrarla, era parte de los objetivos de tierra arrasada que fueron característicos muy al principio de la década de los 80. En ese marco habían niñas y niños cuyos padres habían sido asesinados en estos operativos, que eran recogidos por los soldados, subidos a vehículos militares y helicópteros, llevados a cuarteles militares, la Fuerza Aérea Salvadoreña, y allí eran, lo diré con esa dureza, seleccionados, escogidos por esposas, madres, hasta religiosos de la época, para darlos en adopción o ser adoptados prácticamente como mascotas por parte de familias de militares. Eso sucedió entre nosotros, eso ocurrió. ¿Cómo Pro Búsqueda empezó a trabajar en un tema tan fuerte como el que estoy describiendo? Pues lo primero que hizo Pro Búsqueda es reconocer que eso fue así. Y lo reconoce en el momento que pone al centro a la víctima y la escucha. Y su testimonio importa y su testimonio es verdadero, ¿verdad? Y partiendo de eso, y en esa forma no hemos cambiado la manera de investigar y por eso somos tan fructuosos. Pro Búsqueda en 27 años esperaríamos que hubieran resuelto 50, 80 casos. Por hacer una comparación rápida, las abuelas Plaza de Mayo andan por los 130, 140 casos resueltos. Pro Búsqueda tiene casi 500 casos resueltos. El 85% de ellos están con vida, se han encontrado vivos, ¿no? Vivas. Entonces es una organización que trabaja por la apuesta por encontrar a seres humanos vivos y vivos por restaurarse, ¿no? Entonces sí, efectivamente tenían razón las madres cuando decían, me bajaron con la cacha del fusil en un helicóptero y me arrebataron de los brazos a mi hija o a mi hijo y se lo llevaron a los cuarteles. La gente perfectamente conoce el rumbo que tomaron esos helicópteros, ¿no? Y centrándonos en cualquier operativo como el de la Guinda de Mayo, Domínguez de Pacificación y Limpieza, como se le llamó desde la Fuerza Armada, se utilizaron al menos entre 10 y 12 helicópteros, la totalidad de los que tenían en ese momento. Y hemos llegado a la conclusión, por todos los indicios que tenemos, por toda la certidumbre que nos han dado los testimonios, los recortes de prensa, las hemerotecas, etcétera, de que al menos fueron 150 niños los que llegaron a los cuarteles. Y tenemos evidencia probatoria de registros de las damas de la Cruz Roja que trasladaron a 55 de ellos hacia San Salvador,
como tú bien lo has explicado, a albergues de religiosas en planes de rendero, a albergues o hogares de niños como el Rosa Virginia de Pelletier, Natalia de Simán, al Centro de Protección del Menor, que era del Estado, etcétera, ¿no? Y de ahí, al tener una cantidad de niños impresionante, grande, a los que había que darles de comer, a los que había que cuidarlos, muchas veces se perdía esa capacidad por parte de ese hogar. Y llegaban abogados sin escrúpulos haciendo negocio de esto. Y es así como nosotros tenemos evidencia de 2, 3 abogados que crearon sus equipos de abogados, de bachilleres, muchos de ellos han llegado a ser hasta magistrados, ¿verdad?, en la corte, que tramitaban esos niños sin escrúpulos a países como Francia, Italia, Estados Unidos principalmente, ¿no? Hemos llegado a encontrar a niños desaparecidos incluso hasta en Australia. Así que la labor nuestra ha sido de reconstruir lo ocurrido, por eso hablamos con esa contundencia, ¿no? Esto es así, no hay más nada que discutir. No le podemos arrebatar la dignidad a las personas diciendo encima que son mentirosas cuando se les han quitado sus hijos, y precisamente de los brazos. Estoy recordando casos llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las hermanitas Serrano Cruz, cuando representaciones gubernamentales estaban en plena audiencia en la Corte Interamericana pretendiendo que los familiares, las tías de las hermanitas Serrano, entrasen en contradicciones y no tuvieron empacho en señalar ante la corte de que eran unas mentirosas, lo que estás diciendo, revictimizar a la víctima acusándola de que está inventando los hechos con fines políticos principalmente, y que por lo tanto es falso lo que está planteando. Es muy importante lo que está señalando Eduardo. La gente no miente. La gente, las víctimas merecen en primer lugar la credibilidad de lo que afirman para empezar a tratar de resarcir a través del encuentro de la verdad. El caso de las hermanas Serrano, ¿cómo está? Actualmente hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No debería de alentarnos, pero tengo entendido de que no ha habido mayores avances en este caso, pese a que ha llegado a niveles internacionales. Efectivamente, el caso de las hermanas Serrano, como otros muchos, ¿no? Lo que pasa es que nos suena ese bastante porque fue la primera vez que se sentaba el Estado salvadoreño en un tribunal como la Corte Interamericana y se le ganaba, y se le desmantelaba y se le quitaba la mentira que posaba, ¿no? Además de enfrentarse todo el aparato del Estado contra unas mujeres campesinas, ¿verdad? Ante esa indefensión, cómo se crecen las víctimas y cómo son capaces, con su verdad, con los argumentos, de vencer a todo el Estado. Es la lucha de David contra Goliat, ¿no? Por eso es un caso importante y es un caso emblemático, ¿no? En ese caso hay que recordar que la niña Victoria, la mamá de las hermanitas Serrano, puso la denuncia en el año 94 ante la sede fiscal de Chalatenango y ante el juzgado de primera instancia de Chalatenango, donde todavía está en su fase inicial. O sea, estamos hablando de que desde el 94 hasta el 2021 tenemos un caso que todavía está en fase de investigación, pese a una sentencia de la Corte probatoria donde se demuestra que hubo una desaparición de las 2 niñas, ¿no? Eso ya es contundente. La sentencia, la primera vez que la Corte salvadoreña, la Sala de lo Justicia, conoce del caso de las hermanas Serrano a través de un habeas corpus, la declara no al lugar. Y la declara no al lugar porque dice que el habeas corpus no es la herramienta para buscar a personas desaparecidas, sino que es más bien para liberar a presos, ¿verdad?, que están retenidos. Pero como los acuerdos de paz ya estaban vigentes en el país, ya no había presos ni instalaciones militares ni policiales del conflicto armado, ¿no? Y a eso le suma que en los batallones a los que se le acusa, el batallón Belloso, el batallón Atlacá, estuvieron desmovilizados desde el 92 y por tanto no hay manera de intimar o preguntar a los oficiales que estuvieron de alta, ni existen registros de eso, ¿no? La historia ha puesto las cosas en su sitio y hoy nosotros tenemos documentos proporcionados por la propia Fuerza Armada sobre estos batallones, de registro, libros de órdenes, ¿verdad?, donde aparecen el nombre de los oficiales. Hay material importantísimo subido a las redes sociales por parte de veteranos o de oficiales que participaron, donde ellos narran qué es lo que ocurría. Entonces, ahí ya no hay mucho más que argumentar, nada más que decir que ha habido una gran negligencia porque el caso no se ha investigado y lo principal para ProBúsqueda y para sus familiares era la restauración del paradero de las niñas. ProBúsqueda no es una institución
que quiera venganza, que quiera meter preso a la gente como se nos ha acusado. Es una institución que busca determinar el paradero de niñas y niñas, pero hay que entender que una madre, por recuperar a sus hijos, es capaz de llegar hasta las últimas consecuencias, y eso lo hace loable, eso lo hace héroe de este país, ¿no? Heroína, y por tanto acude al sistema judicial para que el país crezca en democracia aplicando la jurisprudencia que tiene, ¿verdad? Y claro, la justicia cuando opera lleva sanción. Así que tuvieron muchos años para, de una manera humanitaria, para restablecer el paradero, y este silencio en todo este tiempo, esta impunidad, este voltear la cara atrás, ya la justicia cuando opere, que lo hará pronto, no bastará con solo enjuiciar a las personas que cometieron el ilícito en su momento, sino a todas aquellas que de alguna forma ocultaron y dilataron el dolor y el agravio que le hicieron a las familias que buscan, ¿no? Eso es la justicia. 500 casos prácticamente en donde se han encontrado vivos a esos niños que fueron arrancados de los brazos de sus parientes, de sus madres, durante ejercicios operativos militares. Eduardo, ¿cuáles ¿cuáles son los más recientes encuentros que se han dado? Estamos viendo una publicación recién salida del horno. Háblanos sobre esta última publicación y cuáles son los últimos logros que ProBúsqueda ha tenido. Bueno, parece que la pandemia ha ralentizado todos los procesos a nivel internacional, pero estos no, al contrario. A nosotros nos han llegado más casos. La gente ha tenido a nivel mundial, donde están estos jóvenes, hoy hombres, mujeres, ¿verdad? Han tenido más tiempo para reflexionar, para sentir ese vacío y para querer preocuparse de ellos mismos y de ellas mismas y decir, bueno, quiero ponerle fotografía a ese álbum de fotos de los primeros años que no tengo. Quiero saber mi historia, de dónde vengo, qué pasó conmigo, si es cierto que me abandonaron o qué pasó con mi familia, ¿no? Y entonces se han puesto en contacto con nosotros. Y hemos venido teniendo reencuentros desde diciembre del año pasado, de un muchacho que venía, Jimmy, que venía de Francia, ¿verdad? Tramitado por una abogada que fue jurista y catedrática en la Universidad Nacional, ante un fraude, ¿verdad? Habría que tomar nota de eso. Llegó a El Salvador y se reencontró con su mamá. Y ahora en este mes de agosto hemos logrado ya resolver para que se dé un reencuentro, pues pasan varios meses, varios años. Nosotros tenemos que tener la certeza también científica de ADN, ¿verdad? En laboratorios acreditados para no cometer esa equivocación de decirle a una madre este estudio y mañana no lo es, ¿verdad? Y hay otros casos que fueron entrando en la pandemia, de los que se han resuelto 3 ahora en agosto, y 2 de ellos han llegado al país a reencontrarse, ¿no? Yo creo que el caso más conocido ahora, a finales de este mes, a mediados de este mes, ha sido el de Clelia, que también era una joven que venía de Francia, ¿verdad? Y tramitada por la misma abogada, ¿no? Es curioso. En Francia yo tuve la oportunidad de estar hace muchos años y fue de impacto para mí enterarme de que había asociación de padres que habían adoptado de manera fraudulenta en la mayoría de los casos a este perfil de niños y niñas que habían sido raptados por el ejército y a través de procesos ilegales, por hablar de una manera menos fuerte con respecto a las adopciones de la época. Se los habían llevado a sus hogares a Francia. A muchos de ellos no se les había informado que habían sido adoptados, y cuando Asociación ProBúsqueda estaba consultando a través de contactos en Francia, estos padres se habían organizado para bloquear cualquier tipo de indagación al respecto. ¿Cómo levantaron esa barrera desde la organización de ProBúsqueda? Claro, cuando las cosas no se hacen transparentes, siempre existen los miedos, ¿no? ProBúsqueda no ha sido nunca enemiga de estos padres, estas madres adoptivas, ¿no? Muchos de ellos, la mayoría, diría yo, se vieron metidos en ese fraude, ¿no? Y a ellos se les pedían dinero
para sanar las heridas de los niños que estaban enfermos, para alimentar o para mantener condiciones de vida de otros niños que estaban en ese albergue. Entonces muchas veces para los padres adoptivos, aunque algunos dieron entre 10 y 20 mil dólares, supuso una colaboración con orfelinatos en El Salvador, ¿no? Lo que no se dieron cuenta de que eso terminaba siendo parte de la bolsa de esos abogados que tramitaban, ¿no? Y en el país también se dio a lo que nosotros le llamamos una falsa caridad, ¿no? Que muchas veces esa vuelve a surgir, y es que cuando había un volumen importante de niños, pobrecitos estos niños, ¿qué vamos a hacer con ellos? Sus padres son guerrilleros, o sus padres están en la montaña, o son campesinos y pobres, no los pueden mantener. Qué mejor que este padre en Italia, que le va a dar una carrera, lo va a hacer un hombre de futuro, una mujer doctora, etcétera, ¿verdad? Entonces se lo damos, ¿no? Sin entender que los niños y las niñas con quien mejor está, y no lo digo yo, lo dice Naciones Unidas, UNICEF, lo dice el propio país, ¿verdad? Son con su familia, aunque sea pobre. Y de lo que se trataba era de restablecer ese lazo, de buscar a sus padres para devolverlo al núcleo familiar y no causarle esos traumas y esos dolores psicosociales que todavía cargan en algunos. Ahí estás hablando del caso de Clelia, ya reciente. Cuéntanos un poco sobre esta historia y cómo se generó el proceso de búsqueda, el proceso de encuentro y el proceso de reencuentro en las bases que ProBúsqueda se caracteriza por llevar. Bueno, Clelia ha sido de los casos, lo que nosotros le hemos llamado tradicionalmente SDM, solicitud a demanda de un menor, ¿verdad? Eso lo vamos a tener que cambiar porque los tiempos van avanzando, pero básicamente lo que quiere decir es que Clelia fue la que se puso en contacto con ProBúsqueda porque quería conocer de su familia, si existía, si estaba viva, y reencontrarse con ella, ¿no? Y es así como un par de años antes visita al país, viene a ProBúsqueda, pone la denuncia, mantiene el contacto, da su muestra de ADN y empiezan las investigaciones. Y en las investigaciones encontramos que Clelia es hija de una pareja que estaba involucrada en el conflicto armado, en las filas guerrilleras. La mamá se va de la guerrilla, sale de la guerrilla porque quiere tener a la hija con garantía, no está en un frente de guerra, en combate, y ante el miedo de lo que pudiera pasarle a ella pues como que pone tierra de por medio y desaparece. Al papá lo asesinaron en el conflicto, ¿verdad? Y ella cae en un círculo de doctores, de un hospital, donde ante los escasos recursos de su mamá y la extrema pobreza en la que vivía, la van manipulando para decirle, mire, usted no lo puede mantener, lo mejor que puede hacer es darla en adopción. Y ante la constante negativa de la madre, llega un momento en que al final, en esa situación en la que está en el hospital, que muchas veces les decían, bueno, pues nos vamos a tener que quedar con el niño porque no puede pagar las medicinas, ¿no? Fue una constante en este país esa situación. No solo fue el soldado, fue la Fuerza Armada o fue un campamento guerrillero, también hubo hospitales que robaban niños, aprovechando esa indefensión, sobre todo en madres adolescentes. No te van a querer en tu casa, saliste del campo, llegaste a la ciudad de muchacha y venís embarazada y tal, y aprovechaban a quitarle los hijos. Y esa muchacha entró a esa red de tramitadores de adopciones con fines de lucro, ¿verdad? Y fue a Francia. Lo bonito de este reencuentro es que los niños, las niñas, hoy adultos, están un poco al margen de ese trámite, ¿no? Bien, es cierto que terminan siendo conscientes, van conociendo, una persona ya adulta indaga, pregunta, ve, oye, están al margen de eso y entienden perfectamente la situación de su madre, ¿no? Y a pesar de que hubo un consentimiento bajo engaño, ese reencuentro ha sido precioso, ustedes lo han visto, han sido entre lágrimas de alegría y entre abrazos, no hay rencor entre madre e hija. Y que tampoco nadie vaya a pensar que ahora Clelia va a venir a vivir a El Salvador. Ella tiene una vida hecha, tiene a su novio, pronto se van a casar, tiene su trabajo, ¿verdad? Y volverá a su país. De hecho, en estos días volvía. Y cuando tenga ahorros de su trabajo, pues vendrá a hacer una visita a El Salvador en lugar de irse a otro país de turismo, porque está aquí su madre y la va a visitar. Eso es restablecer los rastros, ¿no? Sí es cierto que hay obstáculos muy grandes, no insuperables, como es el idioma. La mamá se tuvo que ir de ilegal a Estados Unidos, ¿verdad? Así en el proceso de guerra. Hoy ya tiene formalizado allá su residencia. Ella habla un poco de inglés, ¿verdad? Habla español, pero no habla francés. Y Clelia habla un poquito de inglés y habla perfectamente el francés y no habla el español, ¿no? Entonces ese choque cultural
sí afecta, ¿no? Pero con una traducción, una mediación y mucho cariño, eso se va superando. No son pocos los casos en que los jóvenes, los hombres, las mujeres hoy adultos, ¿no? Aprenden otro idioma para poderse comunicar más allá de los gestos con su familia después de un reencuentro, ¿no? Entonces, yo le diría a la población, ¿no? A todas esas personas que saben en este país que fueron separadas por algún motivo del conflicto armado, no necesita necesariamente que sea la fuerza, ¿verdad? Que se pongan en contacto, que pierdan el miedo, que conozcan sus raíces, que no le va a afectar, al contrario, le va a resolver precisamente esos miedos, ¿no? Ha habido casos de muchachos reencontrados que tenían pesadillas porque fueron desaparecidos con 4 o 6 años y quedaron recuerdos ahí, ¿no? Y después del reencuentro, donde la mamá le explica que eso no son pesadillas, son recuerdos, eso se desvanece y van aminorando y viven una vida placible porque saben qué es lo que ocurrió y le dan sentido a esas imágenes y entienden lo que pasó, ¿no? Eso es muy importante para el ser humano en general, ¿no? Por eso la desaparición de personas, ese vacío que deja, esa incertidumbre, es lo que mata en vida a la familia. Y ahí hago el link, ¿no? Y digo, si atroces fueron las desapariciones durante el conflicto, también atroces son las desapariciones de la actualidad, porque el efecto emocional, el dolor, la huella que deja en la familia es exactamente el mismo. Lo único que han cambiado los actores. Es importante tratar de entender. Muchas veces se puede entender, se puede pensar que ProBúsqueda solo estaría buscando niños y niñas que fueron desaparecidos, raptados por el ejército durante el conflicto armado. Sin embargo, también han activado casos donde se dio situación de pérdida, lo diré de esa manera, de niños, niñas por parte del FMLN. ¿Qué casos se han dado? Y también que nuestros radioescuchas sepan que también ProBúsqueda puede activar procesos de encuentro y de localización de niños que por diferentes razones también en el marco de la acción de la guerrilla fueron desaparecidos. Efectivamente, nuestras investigaciones son en los casos de desaparición o separación de familia en el contexto del conflicto armado. Yo creo que lo que mejor enmarcado tenemos es que fueron casos entre el 80 y el 92, indiferentemente de quiénes fueron los autores, las causas o las razones, ¿no? Nosotros hemos investigado con buenos resultados casos de desaparición en hospitales, donde no está involucrado ni el FMLN ni la Fuerza Armada, sino los médicos, las enfermeras, que vieron un negocio ahí también con otras organizaciones, entre comillas, humanitarias, ¿no? Hemos investigado casos y resuelto con niños, niñas que llegaron a campamentos guerrilleros después de un operativo militar y que fueron asumidos como hijos propios por excombatientes, ¿verdad? Y hemos asumido casos también donde soldados le salvaron la vida a un niño llevándoselo a la casa porque los otros que quedaron fueron ejecutados, ¿no? O sea, aquí no es de decir quiénes son más malos o menos buenos, no, estamos denunciando un problema que es la separación, la desaparición forzada, independientemente quién causara ese vacío, que tenemos la oportunidad de resolver, ¿verdad? ProBúsqueda, como dije, nosotros tenemos 1022 casos ahora. Si nosotros lo que quisiéramos era meter preso y enjuiciar a todos los que han participado en eso, fueran 1022 denuncias. Y tenemos 3 sentencias en la corte, pero con mucha vergüenza lo digo, porque en El Salvador no se hizo lo necesario para determinar el paradero de estos niños. Entonces, eso es, y lo hemos demostrado durante 27 años, ¿no? Tenemos las pruebas, los argumentos suficientes para iniciar cualquier juicio, ¿no? Sin embargo, hemos tenido un éxito de 456 o 58 casos de reencuentro, de resolución, y esos, las mismas familias han dicho, esto es lo que yo quería, no quiero continuar, ¿no? Y yo estoy convencido que la familia Serrano Cruz Contreras, una vez que hubieran tenido a sus hijos en sus brazos, pues hubieran querido, esa era la solución, lo que buscaban. Lo que pasa es que a veces las mentalidades son tan perversas, los medios, los obstáculos que ponen los países para que esto se dé, ¿verdad? Para que no se destapen otros entramados, que también es fruto de esta sociedad, conocer realmente lo que pasó, ¿verdad? Y poner en su sitio cada cosa, que no quieren que se avance y por eso se bloquean estas investigaciones. Ahora, independientemente de la tarea humanitaria de ProBúsqueda, existe una responsabilidad del Estado. Y el Estado no está para decir, este lo perdono, este no, este tiene que ejercer la justicia. Por eso digo que han tenido mucho tiempo en lo que la justicia no ha estado funcionando en el país y han tenido esa oportunidad para restablecer esos lazos, para colaborar y de alguna forma pues, esperar que la justicia no se activara. La justicia tiene una demanda tan grande de casos que seguramente dejará en el olvido a muchos.
Entonces, yo creo que estoy siendo claro antes de que realmente tengamos buenos jueces, buenos magistrados, bueno, y resolvamos esto. Porque el tema de la desaparición no se acaba. Nosotros podemos demostrar que transgrede de una generación a otra. Y si la mamá murió, son los hermanos los que siguen buscando, y si no, los nietos los que buscan. Entonces, ahí no hay escapatoria. En ese punto, Eduardo, la labor de probúsqueda, como la planteas, es la finalidad humanitaria del reencuentro. Principalmente. Se recurre a la justicia nacional e internacional cuando fallan procesos a partir de una acción que sí merece condena, que es la obstaculización de la verdad, el ocultamiento de lo que sucedió con el fin de mantener la impunidad. Aquí, ¿qué actores han sido los más relevantes, Eduardo, con respecto a ocultar, obstaculizar la localización de niños desaparecidos durante la guerra y por qué razones? Y esto lo hacemos así por motivación de las propias familias. Las familias, porque lo primero que quieren es encontrar. Más que la justicia penal, digamos, lo que buscan es encontrar a su familiar, a su niño, a su niña. Ahora, ¿Qué actores han sido los que más han obstaculizado esta labor? Hemos tenido de todo. Los que más han obstaculizado han sido los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, los presidentes de la República, todos, incluido este. Yo no quiero escuchar a ningún oyente que mande ahora una cartita o un MSS o lo que haga, o un Twitter diciendo que ahora sacamos estas cosas porque está este presidente. No se equivoquen. Las hermanas Serrano fue sentenciada en el 2005. Estaba el Partido Arena con Tony Saca. Caso Contreras y Rocha, que son dos sentencias de la Corte, fue en el 2011 y 2014 y estaba el FMLN. Y el caso Rivas fue admitido el año pasado ante la Comisión Interamericana y va para la Corte porque el presidente Bukele, de Nuevas Ideas, no ha querido tampoco mediar, ¿verdad? Ni resolver eso. Así que sin escrúpulo ninguno, todos los comandantes en jefe de la Fuerza Armada, desde que se cometieron los hechos hasta la actualidad, han sido los grandes obstaculizadores. Por ende, sus ministros de defensa. Sí tenemos una gran cantidad de confidentes que nos han ayudado a resolver todos estos casos. O sea, no podíamos haberlo resuelto si no hubiéramos tenido colaboración, ¿no? Y también tenemos personas dentro del FMLN que han obstaculizado. De hecho, hay un caso que tengo por ahí pendiente donde todavía una persona con un nivel importante en el FMLN no da tampoco, ¿no? Entonces, y en esto hay que ser justo. La mayoría de los casos que se nos han planteado con el FMLN lo hemos resuelto con mucha colaboración. Hay uno o dos que no están colaborando, ¿verdad? Y la mayoría de los casos que tenemos con la Fuerza Armada y otros cuerpos de seguridad y otras situaciones en las que se dieron donde el Estado participó activamente no se han resuelto por obstaculización, y son pocos los que hemos llegado a alcanzar, ¿no? Una proporción de responsables serían el Estado, el aparato del Estado, entregaría a la Fuerza Armada, cuerpos de seguridad, etcétera, en un 85%, y señalamientos directos a miembros del FMLN en torno al 10-12%. El otro porcentaje restante es indeterminado, no sabemos quiénes fueron los que causaron el daño ahí. En estos actores, principalmente de las estructuras castrenses, ¿por qué ocultar? ¿Por qué obstruir la justicia prácticamente, ya llevándolo al ámbito penal, en simplemente que un niño ya adulto vuelva a estar con su madre, no regresándolo a las condiciones de pobreza, miseria, ni tampoco en confrontando familias, tanto quien adoptó como quien pudiera ser culpabilizado por haber permitido que le arrebataran a su hija, etcétera? Hay mucho elemento de eventual culpa que podría estar de por medio, pero en el caso de responsabilidades de jefes militares, ¿por qué obstruir la justicia de una manera que destruye y continúa destruyendo vidas al obstaculizar reencuentros de estos niños con sus parientes? Claro, hemos querido construir una situación sobre una mentira que se nos cae a pedazos, ¿no? Es un techo de cristal. Muchos de estos muchachos, muchachas que siendo niños fueron secuestrados por elementos militares, quedaron en casas de oficiales, ¿sí? El soldado no era el típico que se llevaba el trofeo de guerra a su casa, ¿no? Y lo adoptaron como hijos propios y construyeron toda una mentira alrededor de eso, ¿no?
yo te encontré en tal sitio, ¿verdad? Claro, el propiciar ese reencuentro muchas veces va a ser necesario enfrentar la verdad. Usted se quedó con este niño porque violó y mató a su mamá. Y entonces ahí tenemos otro problema de cómo ese joven, ese hombre va a mirar a los ojos a ese papá. Y si ante las barbaridades que descubra de su papá, va a poner en sus rodillas a sus nietos. Entonces yo creo que ese es uno de los principales miedos, ¿no? Yo estoy seguro que el que da el primer paso, contando la verdad, explicando el contexto de la guerra, la situación en la que se dio y la comprensión de quién es su hijo, aunque haya sido adoptado, va a abrir el camino para allanar todo eso, por muy fuerte que sea la historia. El lazo de amor hace bastante. El problema es cuando pasa mucho tiempo y esa ocultación permanece. Entonces ahí es donde crece la desconfianza y donde el amor tiene ese obstáculo de ante una mentira tan grande, dime qué es lo que es verdad en mi vida también, ¿no? La otra es señalar que se tuvo una Fuerza Armada que no fue tan heroica, que perdió el honor en el campo de batalla cometiendo estas barbaridades, como las masacres del Mozote, el rapto de niños, etcétera, ¿no? Y a pesar de mandar un mensaje contundente ahora de que estamos ante una nueva Fuerza Armada, se sigue sin recuperar ese honor que se perdió. Entonces sí es importante para la Fuerza Armada ver un perfil de un cuerpo del Estado de servicio hacia la sociedad, que en caso de emergencia, de terremotos, de huracanes, como tantos que tenemos en este país, están en las evacuaciones. Y no que nos venga a la memoria una Fuerza Armada a la que nos da miedo ver con uniformes de camuflaje como que estuviéramos en guerra, patrullando excesivamente las calles con fusiles, maltratando a la gente, etcétera, ¿no? Entonces, la imagen es muy importante en este tema de la reconciliación. Y hablo de la reconciliación porque el país lo necesita desde hace muchos años. Y mientras esas heridas no sanen y sanen con verdad, con justicia, con reparación, poniendo al centro a las víctimas, este país no se va a reconciliar y va a seguir cargando no solo con los muertos, no solo con los desaparecidos, sino con esos errores y esa carga de sentimientos encontrados entre hermanos salvadoreños. Y eso genera mucha violencia social. Hay muchos estudios que dicen que el surgimiento de los grupos delincuenciales, pandilleristas, las maras, etcétera, no fue espontáneo, ¿verdad? Tiene su arraigo en el conflicto armado de alguna manera, ¿no? Entonces, si queremos construir un nuevo país, tenemos que poner ojo a estas cosas. Y esto no es nuevo, no lo venimos diciendo, pero es muy fácil decir que somos activistas de izquierdos humanos, como se nos señala, que si somos opositores, y no ver la belleza de una madre abrazando a un hijo después de 30 años, cuando si el Estado hubiera intervenido hubieran pasado 5 o 10. Ahí, en ese marco, tú hablabas de un antes y un después, por ejemplo, en el operativo, en la acción militar que terminó con el hecho conocido como la Guinda de Mayo. Hablas de alrededor de 100 niños solo en ese incidente que fueron secuestrados durante el operativo militar. ¿Por qué un antes y un después de la Guinda de Mayo a la luz de las investigaciones que realiza ProBúsqueda? Digamos que hubo una ofensiva en enero del 81 donde hubo un alzamiento armado por parte de la guerrilla. Hasta ese momento el Estado consideraba que eran un grupo de terroristas desarmados, desnutridos y demás. En octubre de ese año da un golpe fuerte a la infraestructura del país, botando el Puente de Oro, lo que afecta a toda Centroamérica, la economía. Y en enero del 82 dan un golpe en la base de Ilopango, de la que se habló muy poco, y le acaban varios helicópteros y varios aviones, y pierde bastante movilidad el ejército salvadoreño a nivel aéreo, ¿no?, de desembarco. Estados Unidos, en un contexto de Guerra Fría, va viendo como una incipiente guerrilla se va conformando en un ejército popular, ¿verdad?, capaz de enfrentar a un ejército legalizado en el país. Y entonces decide cada vez aumentar la ayuda militar. Pero ante las situaciones que se dan, como en la quesera, después de botado el Puente de Oro, con una masacre de más de 600 campesinos civiles, ante los acontecimientos de diciembre del 81, con la masacre del Mozote, donde también se constatan más de 1000 campesinos, Estados Unidos tiene la incapacidad de brindar el apoyo suficiente monetario y de asesoría militar a El Salvador porque el Congreso no acepta las violaciones de derechos humanos. Y entonces llegan a un compromiso con el presidente y el ministro de Defensa de El Salvador de que van a dejar de violentar de esa manera a las personas en ejecuciones extrajudiciales, masacres multitudinarias y demás, a cambio de que se le pueda fortalecer la ayuda. Eso es un obstáculo, ¿no? Y además se le dice que cada vez que cometen un acto de esta forma,
cada vez se incrementan más las filas guerrilleras. Y es así como deciden formar un nuevo batallón élite. El Atalacá ya se había desvirtuado, ya era sanguinario, y el Belloso se lo llevaron a Fort Bragg a finales de diciembre, primeros de enero, y empezaron una formación en base a la experiencia obtenida en Estados Unidos en Vietnam, donde intenta que la Fuerza Armada coexista mejor con la sociedad civil, con la población civil, para que sea más empática a la Fuerza Armada y a sus lineamientos y no a la Fuerza Guerrillera, ¿no? Y es así como recién llegado el batallón Belloso, y después de estos acontecimientos, el primer operativo en volumen que logran organizar y planificar es para mayo. Entre abril y mayo llegan helicópteros UH-1H de Estados Unidos, llega el batallón ya formado en mayo del 82, ¿verdad? Y además en el Día del Soldado de mayo del 82 hay muchas graduaciones de reclutamientos que había tenido la Fuerza Armada. Entonces se encuentran que recuperan capacidad armamentística y militar, ¿no? Y el primer golpe lo determinan dar precisamente en Chalatenango, y con muchas motivaciones por la masacre que perpetró la guerrilla en Nueva Trinidad el 30-31 de enero de ese año, ¿no? Como un acto también de represalia y de frenar también ese tipo de acciones. Esto para que después digan que ProBúsqueda no somos objetivos en la investigación, ¿no? Y lo que sucede a través del batallón Belloso es que empiezan a capturar gente y la empiezan a subir a cerros donde tienen pistas de aterrizaje que hemos identificado, y a evacuar niños. Nosotros hemos constatado que han llegado desde el Cerro Grande, desde Loma Pacha, desde las inmediaciones del río Manaquil, pues hicieron varios viajes con niños hacia Chalatenango, hacia las dependencias militares como la Sierpe y el DM1, y allí llegaron más de 150 niños. Nosotros hemos documentado también que las damas de la Cruz trasladaron a 55, y nosotros tenemos en nuestros expedientes 52 casos, de los que 31 están resueltos, con lo cual hemos sido capaces, en un caso resuelto, de reconstruir realmente los hechos, ¿no? A partir de ahí, coincidente con nuestras estadísticas, el año 82 es el año donde hemos recibido mayor número de denuncias de niños, ¿no? De ahí la curva va bajando porque los operativos tierra arrasada ya no se van desarrollando. Las últimas operaciones fuertes, grandes, de gran envergadura y de tierra arrasada fueron quizás las del Calabozo, en la Zenón Palma, la Guinda de Mayo, todas en el 82. ¿Verdad? Entonces por eso marca un antes y un después de unas pretensiones por parte del Estado salvadoreño, del ministro de Defensa en ese entonces, de Magaña, Guillermo García, ¿verdad? De querer acabar con la guerra, armar corto plazo y al costo que sea necesario, en donde eran tierra arrasada y aquí no se salvaba a nadie, porque todos los que estuvieran en ese espacio eran simpatizantes de la guerrilla o eran parte de la guerrilla, a pasar ya a enfrentar a la guerrilla también en el territorio con estrategias antisubversivas, con enfrentamientos de nuevas entes militares que le llamaban cazadores, nuevos batallones, ¿no? Donde tenían una estrategia antiguerrillera. Entonces la guerra evoluciona de alguna manera, ¿no? Y por eso llega un momento en el que casi en el año 81-82 el Estado salvadoreño pierde la guerra contra la guerrilla, a llegar a una nivelación de fuerza hasta el año 89 con la ofensiva y el inicio de un acuerdo de paz contundente, porque se veía que nadie podía ganar el conflicto y aquí nos podíamos llevar en guerra pues otros 10, 12 años más. ¿Qué más podemos esperar de ProBúsqueda? Desde su fundador, John Cortina, que tuvo la construcción de un proyecto tan fuerte de esta naturaleza que ha permanecido en casi 30 años. ¿Qué más se ha proyectado ProBúsqueda en estos tiempos post-conflicto armado, pero donde los escenarios de violencia y por ende el sufrimiento de familias que tienen desaparecidos a familiares todavía es una realidad muy dolorosa? Es una deuda pendiente. Evidentemente en este país las víctimas han sido las últimas en la fila. Aquí se han beneficiado o se le han dado indemnizaciones o prestaciones a excombatientes, y está bien, nosotros nunca hemos estado en contra de eso, pero a quienes participaron han tenido más beneficios que quienes sufrieron, y eso no es correcto, ¿verdad? Hemos, como sociedad civil, como instituciones representativas de víctimas, hemos presentado un sinnúmero de piezas de correspondencia en la Asamblea para engrosar la legislación salvadoreña en pro de las víctimas. Nosotros presentamos una ley para tener un banco de perfiles genéticos. Esa se mandó a archivo.
Se aprobó una ley que solo permitía tener un banco de perfiles genéticos de violadores sexuales, cuando en la computadora no iba a tener mayor capacidad de tener desaparecidos, producto de las pandillas y el crimen organizado, desaparecidos del conflicto armado y desaparecidos migrantes como la que nosotros planteábamos. De hecho, ProBúsqueda es la pionera en este país en temas de identificación genética, y seguimos colaborando con Medicina Legal a través de nuestra doctora Patricia, que sigue preparando a personal de Medicina Legal de cómo establecer un banco de perfiles genéticos, hacer identificaciones genéticas y demás, ¿no? Y nosotros hacemos ese trabajo gratuitamente. ProBúsqueda ha presentado también leyes para tener una comisión nacional de búsqueda, como dice la sentencia de la hermana Serrano, de carácter legislativo y no ejecutivo, donde cualquier presidente la puede quitar o poner, ¿no? O modificarlo. Porque además es una sentencia de la Corte Internacional. Hemos presentado una ley con otras organizaciones para proteger a quienes desprotegen a los que le violan sus derechos, a los defensores y defensoras, ¿no? Hemos presentado otras leyes también en contra de la impunidad, como una ley de reparación y de derechos humanos, de justicia para víctimas del conflicto armado. Todas están en el archivo. O sea, aquí el limpiar la mesa, por lo visto, es también volver a revictimizar a las víctimas, ¿no? El volver a decir, ustedes van otra vez a la fila. El no tener presente la lucha histórica de estas víctimas, ¿no? Estas víctimas vienen peleando desde que le quitaron a sus hijos de los brazos y se subieron al helicóptero para evitar que se lo llevaran hasta la actualidad. Y lo van a seguir haciendo. ¿Y cuál sería nuestra aspiración? Muy sencilla. Que no existiera ProBúsqueda, porque hay un Estado responsable que asume todo el trabajo que de forma altruista hace ProBúsqueda. Nada más que eso. Nada más que eso. Estamos hablando de reformar la Constitución y decir ahora explícitamente que la Constitución reconoce al ser humano desde que está en la concepción. Nosotros iniciamos habeas corpus como la 323 del 2012, que ya reconoce al no nacido como persona desaparecida. Entonces no estamos inventando nada nuevo. El problema no es de cambiar las leyes, es de hacer cumplir las que están. Y ese es el problema que tenemos como país. Todo el mundo entendemos que la desaparición, sea quien sea que la perpetre, es un delito y debe ser sancionado. Pero aquí no se persigue. Aquí se oculta. Y se oculta desde que los actores fueron uno y hasta ahora que son otros, ¿no? Aquí todo el mundo entendemos que tirarse un semáforo en rojo, por ponerlo más sencillo para la gente, merece una sanción. Pero aquí no se sanciona eso, no se persigue eso. Pero ese mismo salvadoreño en Estados Unidos no se tira el semáforo en rojo. Entonces no vengamos con el cuento de que esto es una nación cultural, es que así somos, ¿no? El problema que tenemos de fondo, y a dónde quiero llegar, es que tenemos una legislación que no se aplica. Si cada vez que infringimos una ley tuviéramos la garantía que se nos va a sancionar acorde a la infracción que hemos cometido, no cometiéramos infracciones. Y esto va también, no solo por el ciudadano, también por jueces que no hacen su trabajo, por fiscales que no investigan, por magistrados que usurpan sus puestos en la corte. O sea que aquí podemos tirar la atarraya y salen muchos salpicados. Mucho por hacer. Hemos concluido con el tiempo de la entrevista. Eduardo, ha sido muy importante trabajar y retomar estos temas. Asociación ProBúsqueda es una organización que se presenta por sí misma, por sí sola, porque detrás de ella están las verdades que acarrean las víctimas, que ha sido contundente con tus palabras. Pareciera que limpiar la mesa es revictimizar a las víctimas de ahora, de ayer y las de siempre, que estarán lamentablemente en la última parte de la fila. ¿Qué decirles a quienes nos escuchan que saben que hay un desaparecido o que hay un perpetrador de desaparecido de un niño, de una niña en el periodo del conflicto armado? Es muy sencillo. Porque además hay muchas personas en este país que por una razón, en cualquier etapa del tiempo, tienen un desaparecido. Si eso es lo más terrible, es un país de desaparecidos, de torturados, de asesinados. No somos un país de primer mundo como nos quieren dibujar, ¿no? Lastimosamente. Pues, si la desaparición deja un vacío, ese vacío va a estar ahí hasta que aparezca. Entonces hay que buscarlo, no hay otra. Y se puede hacer. Nosotros hemos demostrado que se puede hacer. Y que se puede hacer fructuosamente, incluso con vida, ¿verdad? Porque la imagen que nos han metido en la retina es que el desaparecido está muerto. Y nosotros hemos demostrado que no, que somos una organización que buscamos a desaparecidos en vida y que están vivos y que los encontramos, que los restablecemos y que se puede hacer. Y que además no somos personas que nos han capacitado en Israel o en Estados Unidos, el FBI, para la investigación. Son padres y madres campesinos, personas altruistas y algunos profesionales que están en ProBúsqueda y con muy pocos recursos,
¿Qué no haríamos nosotros con 80 millones que le dan a la Fiscalía de Presupuesto? Ha estado con nosotros Eduardo García, director ejecutivo de Asociación Pro Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto armado. Ha sido un gusto tenerte acá, Eduardo. Gracias a todos ustedes. Ya regresamos con Primera Vista, la información.